Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Rosa de Lima, Virgen, patrona de América Latina. Rosa nació en Lima, Perú, en el año 1581. Como no existían conventos de monjas en su ciudad, se consagró como laica terciaria dominica y levantó una ermita en el fondo de su casa. Allí se dedicó a la oración y a la penitencia, y desde allí salía para visitar a los pobres y enfermos. Es la primera santa latinoamericana, patrona de América y Filipinas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy en esta fiesta de Santa Rosa de Lima. Ella es patrona de América Latina. Pidamos y recemos también por nuestras autoridades, especialmente aquellas que tienen que cuidarnos, porque los policías también tienen como patrona de esta institución a Santa Rosa de Lima, sobre todo para que no exista corrupción y para que verdaderamente respondan al cuidado de la ciudadanía y no a los intereses de aquellos entonces que están coimeando o haciendo otras cosas, que no es lo que justamente Santa Rosa de Lima nos pide. Vamos a rezar y vamos a pedir perdón en primer lugar al Señor por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Y tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que encendiste en tu amor a Santa Rosa y la llamaste a vivir solo para ti en la austeridad y la penitencia, concédenos por su intercesión que siguiendo en la tierra el camino de la vida, podamos gozar en el cielo de la abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el que se gloríe en el Señor, porque el que vale no es el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Ojalá quieran tolerar un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios, porque los he unido al único esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una virgen pura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Alaben al Señor desde el cielo. Alábenlo en las alturas. Alábenlo todos sus ángeles. Alábenlo todos sus ejércitos. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los ancianos, los jóvenes y los niños, alaben el nombre del Señor. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime. Su majestad está sobre el cielo y la tierra, y Él exalta la fuerza de su pueblo. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. A Él la alabanza de todos sus fieles, y de Israel, el pueblo de sus amigos. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. Y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces tenemos dos hermosas parábolas que nos hacen entender a nosotros nuestro camino de vida cristiana. Vaya pañandea, llevaña mañana, vaya pañandea, ya povana, lo que le decimos jerarquía de valores. Cuando ven a la jerarquía de valores, a ver que dicen va era porque pañandea ya jaina, va pañandea ya posee, va ella pañandea ya posee. Y entonces, desde ahí podemos decir, bueno, tengo que tomar una opción, Señor. Yo quiero caminar de esta manera, yo me quiero comprometer. Fíjense que los grandes santos hacen este camino. Hay muchas vidas, y esto de los últimos, ¿verdad? Así leyendo un poco o mirando incluso la vida de este joven que en estos días va a ser también canonizado por el Papa, así tan rápidamente. Carlo Acutis. Tuve la dicha y tuvimos ahí lo que fuimos de peregrinos, fuimos ahí ante la tumba de Carlo Acutis. Y estuvimos. Y ahí también estaba la mamá rezando frente al propio hijo que ahora va a ser canonizado. ¿Se dan cuenta? Es una cosa maravillosa, ¿verdad? Cuando uno mira y entiende. Pero estas son personas que en su caminar tomaron una decisión. Siendo jovencito, siendo mitaí, ¿verdad? Entonces entiende, sabe. Pero decíamos anteriormente nosotros, ¿verdad? Cuando hablábamos de Santa Mónica, San Agustín, detrás de un gran hombre hay una gran mujer también. Quiere decir que tenemos que valorar y tenemos que aplaudir también la familia. Pues la familia es importante, queridos amigos. La familia es la que ayuda y tenemos a un joven, ¿verdad?, que llega a la santidad. Y esto podemos decir, no es un joven que se va ahí y está, porque se va todo el día y hace monaguillo, porque se va todo el día y hace no sé de qué cosa, ¿verdad? O que simplemente está allí arrodilladito y con el cuellito duro. No. Es un joven, se dan cuenta que es, sobre todo es para nuestro tiempo y es para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes. Hoy que estamos tanto con el internet, que estamos tanto con los celulares, con la red, ya estamos en red, todos juntos. Entonces este muchacho nos hace entender ese valor con tan poca edad. Cuando a mí te digo, no, tende pamo, yo entiende, veñan de iba, ella vaya y puro, ¿verdad? Pero sin embargo, para el bien. Y preocupado en dar a conocer. Hay que anunciar a Jesucristo. Esto es lo mismo que San Pablo lleva. San Pablo cuando dice y entiende, y San Pablo justamente es el gran comunicador, es el santo por excelencia de la comunicación. Aquí tenemos en miniatura, algo chiquitito, ¿verdad?, en un jovencito, pero sin embargo él también se preocupa por hacer conocer la palabra de Dios. Hoy cual podemos decir también con este joven, ¿verdad? Ay de mí si no evangelizara a ella, San Pablo. Y la palabra de Dios nos está diciendo eso. Esta es la jerarquía de valores. Hay un tesoro escondido. ¿Cuál es el tesoro escondido? Y el tesoro escondido es la palabra de Dios. El tesoro escondido, queridos hermanos, es lo que tenemos aquí y vemos, dice, un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. Compra el campo. Jerarquía de valores. Aquí encontré un gran tesoro. Y lo segundo vuelve a lo mismo, ¿verdad? El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y a encontrar una de gran valor. Al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Queridos amigos, entonces,
Vamos a pedir al Señor que tengamos esta capacidad de tener y de hacer nuestra jerarquía de valores. Esa ya puede ser una pregunta. Bailan de jerarquía de valores. De el aremoyena en primer lugar. En primer lugar, emoilan de piquiboli, emoilan de vole, emoilan de partido, emoilan de tercer famoso tiempo, emoilan de amistad, emoilan de chupi, emoilan de Moisés. Lleva, peala, nambreo y la fin de semana. Amoian de yara, emoi vio beñan de yara. Rejoigo la misa jave, eñibo eseigo hina, ta de mi sheiko aisha juena, sheika poi, shena con de sheika poi. Hay muchísimo de eso. Qué pena. Pero la chupi, entre chupi y chupi, tercer tiempo, gente movila, oñemo cristiano, porque hoy papo. Queridos hermanos, esto es verdaderamente para meditar y para reflexionar, porque este es un llamado, ¿verdad? Un llamado así directo, concreto. Dios no tiene pelos en la lengua, ya se lleva. Entonces, iñandeja o pocoñandeja ahí en la llaga, pero en la llaga para limpiar nuestras heridas. No es simplemente, ni lo que menos quiere es sepultarnos, sino que nos llama para que nosotros reflexionemos, para que lavemos nuestra herida con esa agua de Dios que fluye. Ñamobotía lleva. Vamos a desinfectar nuestra vida. Vamos a dejar las cosas feas y negativas y vamos a aflorar lo positivo. Vamos a volver a recuperar la vida de santidad que Dios nos había regalado ya desde nuestro bautismo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestra Iglesia, para que actúe con sensatez y esté preparada para acompañar el ritmo de la humanidad con esperanza, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que tengan la suficiente sabiduría para discernir la voluntad de Dios en todos los momentos de dificultades, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Y saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Y mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. En la fiesta de Santa Rosa te ofrecemos, Señor, el sacrificio de tu Hijo único, en el cual anunciamos su muerte hasta que vuelva. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos, que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamamos sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestra familia, en nuestro país, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que
Oración. Señor y Dios nuestro, fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos que a ejemplo de Santa Rosa de Lima, asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo, nos esforcemos para vivir unidos solamente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos ahora a nuestra Madre del Cielo, que nos auxilia en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.